Hola, gracias por acompañarnos una vez más en Enroscando la Tuerca. En este episodio conversaremos con la narradora, poeta, bloguera Ana María Fuster Lavín, un ejemplo de literatura extraordinaria, pero diferente, que rompe con lo canónico y con lo que la gente conoce como la literatura clásica puertorriqueña. Seguimos en Librería Mágica, la gente que más sabe de libros, aquí en la ciudad universitaria de Río Piedras. Acompáñanos. La obra literaria de la puertorriqueña Ana María Fuster Lavín abarca la poesía, la novela, la literatura infantil, el microcuento y el blog. Pero es conocida por su literatura gótica en la mejor tradición de Bram Stoker, Edgar Allan Poe y el cineasta David Lynch. Conversemos con Ana María y veamos por qué deberíamos leer su obra. La novela gótica, que surge en el siglo XVIII como una propia reacción al racionalismo, a que la razón impere sobre los sentimientos, la literatura surge para transmitir qué es lo que siente, la importancia de lo que sienten las personas, que es muy importante, no importa que sea diferente, como el monstruo de Mary Shelley, como el Drácula de Bram Stoker, como las mujeres en las novelas de las hermanas Bronte, es ese sentir de esa persona que siente que la sociedad lo está aprisionando, a la mujer que el hombre lo está aprisionando, a la persona que es diferente, que siente diferente. Y así fui que llegando a la novela gótica, a ese interés de transmitir el mundo interior de una persona atormentada, pero que por dentro es una persona maravillosa y que lucha contra la sociedad. La gente tiende a pensar que no es una literatura femenina o que las mujeres mayormente no trabajan ese género, pero curiosamente la novela gótica por excelencia la escribió una mujer, la escribió Mary Shelley, que es Frankenstein, también las hermanas Bronte, las Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, son escritas por mujeres. Tenemos en el siglo XX una de las mayores escritoras del tema de vampiros, que es Anne Rice, y en el Caribe, que vivimos con tantas leyendas urbanas y el chupacabra, y vivimos con los fantasmas, y es lógico que surja también literatura gótica porque es muy cercano a nuestra forma de contar nuestras tradiciones. Ya en el siglo XIX, Tapia y Rivera escribió una novela gótica y las leyendas de Colitoste. Con las mujeres en el Caribe, yo diría que mi novela Requiem la trabajé sobre todo por mi admiración yo le llamé mi mentora en ese libro, Marta Ponte, que escribió sus primeras 3 novelas, y las vampiresas trabajan mucho el género gótico en sus primeras novelas. Tenemos también autoras actualmente que están trabajando esos temas, aunque no sea una escritora gótica, tiene sus cuentos góticos, Papsi Lismar, y yo creo que es un género que si investigamos hay muchas mujeres trabajando gótico, terror, y va muy de la mano con lo que nos han, lo voy a decir la palabra, con lo que nos han jodido en la historia a las mujeres. Es un género que va de la mano porque es el transmitir las sensaciones, el explotar a través de la palabra todo eso que nos han obligado o han pretendido obligarnos a callar. A mí me encanta experimentar, y el microcuento, que siempre lo he admirado desde que en la universidad estudié Monterroso, hasta los cuentos del Conde Lucanor, y mi pasión
por unir de alguna manera la poesía y la narrativa. Yo siento la narrativa a través de la poesía, aunque empecé como narradora, y yo creo que el microcuento es la cosa más chula para unir los dos géneros, la narrativa y la poesía. Y me fui involucrando en el microcuento. En el libro de los bocetos intercaló cuentos más largos con cuentos más cortos. En Requiem quise hacer una historia de una familia maldita a través de cuentos. Yo creo que el microcuento es la cosa más maravillosa de una historia que termina así como una garnata y uno se queda... ¡Ah! Y eso es lo que me gusta mucho de trabajar el microcuento, y eso de sintetizar como se sintetiza en la poesía y dejarte asfixiado. Cuando escribo, a mí me gusta a la misma vez estar viendo, que sea visual, que sea cinematográfico, verlo, pero a la misma vez que se sienta. Tú estás viéndolo, pero tú estás sintiendo lo que siente el personaje. Eso lo hago a través de la poesía. ¿Y cómo lo hago? Yo soy una persona muy desorganizada en casi todo en mi vida, menos en dos cosas. En lo que se refiere a mi chico, que casi todos conocen, y escribir. Llevo de correctora, editora desde los 90, y soy una escritora que escribe muy despacio. Yo quizás he publicado mucho en los últimos años, pero eran cosas que llevaba trabajando muchos años, y escribo. Y siempre regreso sobre lo que escribí muchas veces, y hasta que yo no siento que usé la palabra perfecta, que eliminé todo lo que está de más, que va a romper eso que quiero transmitir, que rápido tú lo veas, tú lo sientas, te mueva y te arranque la sangre. Y es trabajo de mucha purificar, corregir, editar, leérmelo en voz alta. Solo a veces me pongo a leer en voz alta y cuando digo, ¡wow! Ahí está. En algún momento pensé que había un momento en el que digo, bueno, aquí está la Ana María narradora, la Ana María poeta. Eso creí, porque empecé como cuentista, pero una vez entré a atreverme, porque siempre le tuve mucho respeto a la poesía, me atreví a mostrar, a publicar, a leer en público. Eso comenzó a enriquecer mi forma de escribir la narrativa, y yo creo que la evolución de mi narrativa ha sido gracias a la poesía, que es la que me ha ayudado a poder transmitir mucho mejor lo que quiero que el lector vea y sienta. Los paralelismos van por ahí, en el ritmo de la narrativa, y cada vez estoy fusionando mucho más la poesía y la narrativa, por esa misma razón, porque es la forma como siento el mundo. Y si es la forma como siento el mundo, no puedo ya despegarme de sentir a través de la poesía y de contar mis cuentos con ritmo, con poesía. Y sí, esos son los paralelismos. Los temas que me gusta trabajar en la poesía son los que trabajo en la novela, que es lo psicológico, el amor, el erotismo, las luchas sociales también, que son muy importantes y más en estos momentos. Y sí son temas que están en mis novelas, en mi poesía. Quizás no he trabajado en la poesía elementos que hay en los microcuentos como Carnaval de Sangre, que trabajo el humor negro, los temas, el realismo sucio, el ser cruel. Eso en mi poesía no he trabajado, como la siento tan íntima, y en verdad yo no soy una persona cruel para nada. Me divierte escribirlo en los microcuentos, pero sí, esos son los temas que no hay en la poesía, sí hay en los cuentos, el elemento cruel de la burla, y por ahí vamos, sí. Novela gótica con balompié, que sería bien fuerte, lloviendo sangre en un campo de fútbol, bueno, no, o como el Sharknado, pero sin ser así tan cutre y charro. No, qué buena idea, Max. Ya en Carnaval de Sangre comienzo el libro de microcuentos con un cuentito de venganza sobre
este chico que era terrible y cómo la justicia divina se ejecuta justo en el momento que va a chutar un penalti a lo Panenka, que es un penalti que va así bien suavecito y engaña al portero. Quizás ese personaje puede estar en la novela, porque es una crítica también a llegar a tus metas llevándote a todo el mundo por el medio, también una crítica de cosas de estos papás que creen que su hijo va a ser una estrella y desviven todas sus frustraciones en que ese niño sea grande. Pues mira, sí, voy a pensar sobre la novela gótica con el fútbol. Saludos, les habla su amigo H. Roberto Llanos en una edición de H te recomienda. Hoy compartiré 4 libros donde la brevedad e intensidad de las historias se destacan. El primero se llama Las caras lindas, de Yolanda Arroyo Pizarro por editorial EDP University. Las metas en estas narraciones, cito, es la reflexión sobre las aportaciones y carencias de la desigualdad racial nos ha conferido hasta la actualidad. Desde el derrocamiento de los estereotipos raciales y fenotípicos, la exposición del racismo lingüístico, la exclusión y división de clase, la negación de la ancestría y la visibilidad de la pobreza. En esta lectura nos sumerge en el ejercicio de denuncia para lograr un país con justicia racial, y son 10 cuentos. El segundo libro se titula El pezón y otras anatomías mínimas de Luis Enrique Vázquez Vélez. Aproximadamente son 53 cuentos breves, en las cuales el autor muchas veces con una oración te dice todo. Es admirable la facilidad de condensar un texto. Apunten bien este nombre. Sin duda, escucharemos de él por mucho tiempo como un micronarrador y poeta. El tercer libro se titula Alados y Seres, de Nelly Jo Carmona, por editorial Isla Negra. De este libro, el profesor y poeta Alberto Martínez Márquez dice, y cito, los relatos y microrelatos de estos alados seres nos ofrecen brochazos de personajes excéntricos y fascinantes, entonizados en paisajes de nostalgia, júbilo, sorpresa y ensueño. Yo añado a esto que la autora también hilvana una melodía poética que envuelve al lector. Cada pieza es única y te hace evocar diversos recuerdos. El último libro se titula Están los locos y los que se hacen, de Irán Sánchez, de Ediciones H. Silente. El autor narra de forma humorística la vida y todo lo que le rodea. Estas anotaciones tienen el objetivo de hacerte reír, pero también invita a la autorreflexión. Como dice el refrán, entre chiste y chiste se cuelan verdades. A todo lo que nos rodea le saca punta. Esta es la clave de un humorista. Irán lo logra. Todos estos libros se encuentran en diversas librerías del país. También se pueden conseguir por internet. Escoja el libro que más le interese y disfrute el viaje. Feliz lectura. Nocturno para una sombra. Encuentro una mirada tras las sombras, desnudando una tarde que pinta palabras trituradas, buscando los sonidos de mis recuerdos cautivos. Son tus manos recorriendo laberintos de cartón, son tus ojos perdidos en el abismo de otra calle, son 1000 otoños de un poema desesperado, de una canción de amor desgarrada en mi piel. Y te pienso tibio en las pisadas clandestinas, y trato de tocarte en el exilio de un sueño para no perder la razón de mis pasos silentes. El abandono se hace eterno y ajeno, las noches hablan los silencios de la muerte, la música de un burdel arrulla otredades asesinas y me bebo hasta la última gota de tu nombre para escupirlo. Quizás las estrellas rían dolores maleficando mi nombre y mi alma se fragmente contra un muro en otra acera, mientras una lágrima naufraga por mi vientre. Pero pervivo, revivo, sobrevivo, vivo y soy. Acepto otras muertes, la muerte peregrina, la muerte sangre, éter, vida. La muerte viene, previene, reviene y se viene. La muerte me seduce, la beso, me acaricia, nos amamos y te reinvento hasta la muerte. Aún así, quiero soñarte, quizás morirte o parirte entre mis sábanas, como una sombra desvanecida en el nocturno de un poema, y seguir mi camino entre miradas, sombras
y palabras. La focalización en narrativa es equivalente al punto de vista en la cinematografía. El concepto y el término fueron acuñados por Gerald Genette, narratólogo y teórico francés, y se refiere a la perspectiva desde donde se cuenta o se presenta la narración. Para las escritoras es importantísimo conocer y dominar los principios fundamentales de la focalización. La perspectiva desde donde se cuenta es tan importante o quizás más que la trama. No es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Una misma trama, contada desde otras focalizaciones, resulta en textos muy diferentes y en la mayoría de los casos solo una es la ideal para dicha trama. No todas las historias se pueden contar desde la misma perspectiva. Los escritores tienen que aprender a identificar cuál es la mejor focalización para cada historia. Aquí una guía simple. En la primera persona se narra desde el yo o el nosotros. Este narrador tiende a ser el protagonista o el personaje donde se enfoca la acción. Es una focalización limitada porque solo vemos la interpretación de los hechos matizada por los pensamientos, emociones, valores y paradigmas de ese personaje narrador. El diario es un clásico ejemplo de esta focalización. La segunda persona es poco utilizada en narrativa, más típica de la poesía y la canción. Narrar, refiriéndose a un tú, toma práctica y destreza. Puede resultar monótono u ofrecer oportunidades para la creatividad. Existe otra posibilidad dentro de esta focalización. El protagonista que habla a sí mismo en segunda persona, creando una distancia crítica, desasociada o reminiscente. La tercera persona, ella, él, nosotros, nosotras, es la focalización clásica y más utilizada. Digamos que la más segura, pero no la más simple. Esta focalización puede ser subjetiva, en la que se describen las ideas, pensamientos y sentimientos de los personajes o algunos de ellos, u objetiva, en la que solo se narran los hechos tal y como suceden. También tenemos la tercera persona omnisciente, que, como un dios, ve y sabe todo lo que hacen, piensan y dicen los personajes. Lo opuesto es la tercera persona limitada, que solo tiene acceso a las ideas, dichos y acciones de algunos personajes o solo el protagonista. Por último, tenemos la focalización múltiple o alternada. Grandes obras de la literatura universal fueron escritas alternando la focalización para poder tener una narración completa, pero, por supuesto, esto conlleva análisis y destreza. De lo contrario, resultaría en un texto confuso e incoherente. Las decisiones que se tomen sobre la focalización dependerán de otros aspectos de la narrativa, como la voz, el tiempo y el tipo de narración, en combinación con otras técnicas y estilos. Encontrar la combinación correcta para que el texto funcione es un reto, pero después de todo, en eso consiste el arte de la escritura. Gracias por acompañarnos en este episodio de Enroscando la Tuerca. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos like en Facebook. También puedes seguirnos en Instagram y Twitter. Hasta la próxima.